Código Rojo está de vuelta y como lo prometido es deuda, haré mi regreso triunfal relatando la segunda parte de una historia tan linda y conmovedora que quienes la conocieron no me pidieron, me exigieron un segundo capítulo. Es la historia de Darling y Dayarlín Cortina Ruiz, las dos hermanas mellizas nacidas hace 29 años en el Hospital General de Barranquilla y criadas en el barrio Rebolo, quienes fueron separadas desde que tenían 5 añitos y que 24 años después, valga la cuña, gracias a la publicación de Código Rojo, pudieron reencontrarse. Quiero hacer un paréntesis aquí. Lograr cosas como estas, unir familias alejadas, reencontrar corazones y ayudar a los demás a través de lo que amas y disfrutas hacer es lo más gratificante de ser contador. Pero no contador público, sino contador de historias, cronista, relator y periodista. Pero bueno, se me metieron unas mellizas en los ojos antes de tiempo y no voy a llorar. Continúo con la historia. Como dato inédito quiero contarles que la génesis de este maravilloso encuentro fue un sueño que tuvo en diciembre de 2024 el esposo de Darling, Raúl Llanos. En esa visión onírica, Darling se reencontraba con su hermana justo el día de su cumpleaños. ¿Será que ocurrió? Veamos cómo termina. Raúl, convencido que más que un sueño era una premonición, buscó cómo hacer visible la increíble historia de su esposa y como fiel seguidor de Código Rojo desde Panamá, donde está radicado con toda su familia, se le ocurrió la brillante idea de contactar a este servidor vía WhatsApp el 20 de diciembre y me pidió que lo ayudara para que su esposa pudiera encontrar a su hermana melliza, a la que había buscado y anhelado ver durante 19 años. Sí, son 19 años, porque tal como lo relatamos en el primer capítulo de esta serie, Dayarlín fue separada de su hermana Darling a los 5 años de edad, pero 5 años más tarde pudieron verse nuevamente, en esa ocasión en las playas de Puerto Mocho en un encuentro fortuito, mientras Darling compartía con su mamá biológica y sus hermanas, y Dayarlín se encontraba en un bautizo junto a su mamá adoptiva y unas hermanas de la iglesia cristiana a la que asistían. En la publicación de ese primer capítulo, muchos de nuestros seguidores comentaron que a esta historia le faltaba un pedazo, porque no concebían cómo la madre de las mellizas tuvo tan cerca a su otra hija, quien la reconoció a ella y a sus hermanas, y no la tomó del brazo y se la llevó nuevamente para su casa. Pues quiero aclarar que la señora madre de manera voluntaria y premeditada fue la que entregó a su hija en adopción. Sin embargo, no entraremos a dar detalles de lo sucedido, ya que Darling y Dayarlín afrontaron una infancia muy difícil y el propósito de esta crónica no es revictimizarlas, sino resaltar que los sueños sí se cumplen y cómo ellas pudieron hacer el suyo realidad. En otro apunte interesante de esa rebobinación del primer capítulo, Darling expresó su inconmensurable deseo de reencontrarse con su hermana, a la que buscó por casi 2 décadas, subiéndose a los buses y atravesando las calles del sector de Villa Country en el norte de Barranquilla, para ver si por allí la encontraba, pues lo último que le escuchó decir a su otra mitad en ese breve encuentro playero es que ella vivía por ese sector. El 24 de enero del presente año, luego de armar el rompecabezas, Código Rojo publicó esta historia de las hermanas mellizas en la que Darling, quien vive en Panamá, buscaba a su hermana Dayarlín, de quien no se tenía hasta ese momento ningún indicio acerca de su paradero. Lo que no logró Darling durante casi 20 años ocurrió en menos de 4 horas, gracias a la magia de las redes sociales. Una prima de Dayarlín vio el reportaje de Código Rojo y de inmediato llamó por teléfono a su tía, es decir, a la madre adoptiva de Daya, como le llaman en su familia, y le contó que había aparecido la hermana melliza de la que tanto hablaba su prima. Lejos de cualquier sentimiento de egoísmo, la señora María Marenco Suárez se regocijó al enterarse que por fin su hija podría reencontrarse con su hermana gemela, por quien la vio llorar tantas noches, tantos años, y nunca pudo explicarle a ciencia cierta por qué la habían separado de su hermanita. Dayalín, sin R, como fue su nombre tan pronto llegó a su nuevo hogar, se crió con doña María, entre los barrios El Silencio y Lucero de Barranquilla, convirtiéndose en una madre abnegada y hoy es la mejor de las abuelas, pues no quiere fiesta con sus 2 nietas de 9 años y un añito. Por eso, en agradecimiento a esta mujer que hoy cuenta con 73 años de edad y con el deseo de dejar atrás esa estela de dolor y tristeza que le causó su niñez, tan pronto cumplió la mayoría de edad, Dayalín cambió de identidad y se registró con el nombre de Mariluz Marenco Suárez. De hecho, así es conocida por muchas personas, pues antes de registrarse con ese nombre, ya se presentaba así ante conocidos y desconocidos, personalmente y en redes sociales. La señora María, después de recibir la llamada de su sobrina, llamó a su yerno, el esposo de Mariluz, y le contó que la hermana melliza había aparecido y que había que darle la buena nueva.
El esposo, con voz entrecortada de la emoción, la llamó, le contó lo sucedido y le envió el enlace para que confirmara que era real todo lo que había visto. Luego su hija de 9 años le hizo una llamada conmovida en la que gritaba: «¡Apareció tu hermana! ¡Apareció mi tía!». Mariluz, o en ese momento de emociones y recuerdos, Dayarlín, como fue su primer nombre, veía el video en medio de un incontenible llanto, y apenas hasta que su esposo arribó a la casa, en la ciudad de Medellín donde se encuentran radicados, fue que pudo verlo completo, y minutos más tarde comentó en la publicación de Código Rojo, aún incrédula de lo que estaba sucediendo, que ella era la hermana que Darling buscaba por doquier. Darling, por su parte, se encontraba laborando y se enteró que su hermana melliza había aparecido a través de una llamada que le hizo una de sus 2 hermanas mayores, y comenzó a dar gritos y a llorar de felicidad. Fue tanto el alboroto que el mismísimo jefe llegó hasta su lugar de trabajo, le dijo que bajara la voz y que se acercara a su oficina. Estando allí le pidió una explicación de por qué había alterado el orden en su sitio de labores, pero Darling no podía pronunciar una sola palabra de la emoción que le embargaba y solo le mostró el video. Conmovido por lo que podía ser el reencuentro, el jefe la felicitó por tener la valentía de contar su historia y le dijo que si necesitaba una licencia de varios días, la tomara para que fuera a ver a su hermana. Esa misma tarde su esposo Raúl fue hasta la empresa donde ella trabaja y a través de una videollamada, las mellizas tuvieron su primer contacto después de 18 años. Darling, visiblemente conmovida, temblaba mientras veía a su hermana del otro lado de la pantalla. Hola. Ay, Dios, yo siempre te pensaba, siempre te recordaba de la manera como me separaron de ti. A ver, Mella. Yo también. Yo siempre te había buscado por todos lados, por las redes, por todo. No creía, yo pensé que era mentira todo, o sea, es increíble todo esto. Yo me cambié de nombre hace poco, recientemente tengo mi cédula y en mi cédula aparece Mareco y el anterior era Dayani. Me cambiaron, me colocaron, bueno, mi madre no adoptiva, sino la que me estaba cuidando que quiere estar, me colocó Dayali porque sonaba muy fuerte Dayali, pero yo sabía que era contigo, con Darling, estaban ahí similar. Y yo recuerdo que en pantalla siempre te mencionaba, siempre. Dios mío. Háblale, Mella. Mella está temblando. Ilusionada y deseosa de hacer su sueño realidad, Darling aprovechó el envión anímico del jefe, aceptó la licencia y pasados 10 días viajó de Panamá a Medellín para reencontrarse con su gemela y celebrar juntas su cumpleaños número 29. Como nadie quería perderse ese maravilloso momento, Darling viajó a Colombia en compañía de sus hijos y de su esposo a través de la aerolínea Wingo y aterrizó en Medellín en la tarde-noche del lunes 3 de febrero. En un restaurante administrado por un familiar de Raúl en la capital de Antioquia, se dio el tan anhelado reencuentro y esta fue la imagen que quedó para la posteridad. Yo sí estoy viendo. Esa que está ahí, mami. Ah, pero ella es más grande que la mella. O la mella es más grande. Al contrario. No, la mella es más grande. ¿Cuánto soñé taxi? Venirte cerca. Yo le pedí a Dios estar contigo. Ay, Dios mío.
Al día siguiente, el 4 de febrero, día de su cumpleaños, celebraron y compartieron juntas, tal como lo soñó Raúl aquella noche, como lo anheló Darling durante 19 años y como Dayarlín le pidió a Dios hasta que hizo su sueño realidad. Y colorín colorado, esta historia tuvo un final feliz, como ustedes y yo lo habíamos deseado. Recuerda, esto es Código Rojo y aquí no la primero.